Muy buen día, amados hermanos y amigos. Es un honor saludarles a nombre del Señor Jesús y dar las gracias por la oportunidad de hablarles a ustedes un poco acerca de la palabra del Señor. Encomienda que vino gracias por cortesía de los hermanos Monterroso y les agradezco en el alma esta oportunidad. En 9 minutos y medio trataré de comunicarles a ustedes pues lo que sea factible porque es el tiempo que me han otorgado. Nosotros hemos de considerarnos extremadamente privilegiados por tener en nuestro haber una copia o varias de las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, la Santa Biblia. En muchos países comunistas, particularmente China, Corea del Norte y otros por mencionar, se persiguen a todos aquellos que poseen una copia de las Sagradas Escrituras. Y aún en este momento hay miles de personas que no tienen acceso a la palabra de Dios. La primera Biblia en español fue escrita, o mejor dicho, fue publicada el 26 de septiembre de 1569 y es la primera versión Reina Valera que nosotros tenemos en nuestro poder. En Guatemala, por ejemplo, sabemos que desde el año 1841 se estuvieron difundiendo y distribuyendo copias de la palabra del Señor, aunque oficialmente en 1882, que fue cuando vino el primer misionero presbiteriano John Hill, traído, mejor dicho, por Justo Rufino Barrios, el gran reformador. Allí se puede tomar como una fecha oficial de la distribución de la palabra del Señor. Casiodoro de Reina era un monje español que tradujo la palabra del Señor en 1569, por ejemplo. Pero antes, mejor dicho, después, en 1602, Cipriano de Valera publicó su versión en español de la palabra de Dios. Por eso a estos dos traductores se les dio el nombre de la palabra del Señor, Reina Valera. De esta palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos, han habido varias traducciones. La siguiente traducción después de 1602 fue la traducción de 1909. Esa es una traducción de las más recientes, hablando pues en términos generales. Luego vino la que es más popular para nosotros los viejos de la Guardia Antigua, la versión Reina Valera de 1960, y después las otras publicaciones 1977, 95 y la última en el 2011. Se hacen traducciones porque el idioma, al igual que las personas, al igual que la gente, van evolucionando. Es decir, los viejitos se mueren, vienen nuevas generaciones y el lenguaje evoluciona a sí mismo. Pero es bien interesante porque muchas veces en las traducciones más modernas se va perdiendo el contexto y el sentido profundo o el significado literal de lo que es la palabra del Señor. Por ello es muy interesante, es muy recomendable que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, seguidores de Él, leedores asiduos de la palabra del Señor, estemos familiarizados con los idiomas originales de la palabra del Señor. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
El Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné. Pues hacemos muy bien en familiarizarnos con estos dos idiomas y luego un poquito de latín no caería mal. Cuando la Biblia fue traducida mejor dicho, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego. Esa es la versión llamada Septuaginta, porque fueron 70 eruditos que hicieron este trabajo. Somos muy afortunados en tener la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es, ¿cómo decirles? Es el método escrito de comunicación de parte de Dios para con nosotros. Dios es muy grande, es extraordinariamente inmenso, eterno, y para comunicarse con nosotros, los humanos, es como que si nosotros quisiésemos hablar un grupo de hormigas que están en la parte de atrás de nuestra casa, pues tendríamos que hablar el idioma de las hormigas, para que las hormigas entiendan lo que nosotros intentamos transmitirle. Igualmente Dios, nuestro Señor Todopoderoso, a través de los tiempos utilizó hombres y mujeres para la escritura de la palabra del Señor, tratando de comunicarnos sus verdades. A este tipo de lenguaje se le llama antropomórfico, es decir, anthros es hombre y morfos es forma en forma de hombre, escritura para ser entendida por parte de los hombres. El Espíritu Santo es el autor de la palabra del Señor. Los libros que nosotros tenemos en la iglesia evangélica o protestante o reformada considera los 66 libros de las Escrituras como la palabra inspirada de Dios. Yo he tenido el privilegio de escribir 2 libros y eventualmente personas me preguntan qué es lo que quiso decir en tal página, tal párrafo. Como yo soy el autor de esos libros, yo sé exactamente el contexto, el contenido, la idiosincrasia del texto, qué es lo que está diciendo. El Espíritu Santo es el único autor que está presente cuando nosotros leemos y estudiamos, analizamos y meditamos en las Sagradas Escrituras. Ahora, nosotros, mis amados, tenemos que hacer girar nuestra vida en torno a la palabra del Señor. Lamentablemente, este fenómeno ha tomado un giro de 180 grados y las iglesias, los predicadores, algunos mejor dicho, iglesias, predicadores, pastores, intérpretes, denominaciones, han hecho al contrario. Han hecho girar sus puntos de vista, sus opiniones, sus filosofías, sus teologías, sus maneras de interpretación de acuerdo a cómo ellos consideran es correcto. Entonces, la Biblia, en este caso, gira en torno al concepto que ellos han creado. Entonces, un concepto creado viene a ser una enseñanza, una doctrina, un dogma. Y caprichosamente hacen girar la palabra de Dios en torno a ese dogma. Como es aprobado oficialmente por el Concilio Superior de tal iglesia, tal denominación, tal creencia, entonces viene a ser tan autoritativa, por así decirlo, como la palabra del Señor. Eso es incorrecto. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestra actividad. Se me terminó el tiempo y no hice ni siquiera la tercera parte de lo que tenía pensado. La Biblia es la base de fe, práctica y conducta. Es infalible, es final. Hermanos, ¿qué más puedo decirles? 10 minutos se me fueron ya. Señor les bendiga, muchas gracias. Amén.